Buenos días. ¿Me oyen? ¿Se escucha? Sí, doctor. Buenos días, hermano. Corresponde hoy el capítulo 22 del libro de Levítico. Antes de entrar en el capítulo, una consideración. Todo el libro de Levítico es un compendio de instrucciones de lo que debe ser el desempeño del sacerdocio, de los sacerdotes al servicio del tabernáculo. Todo lo que era referente a los sacrificios, las ofrendas, a enseñar a los hijos de Israel acerca de la expiación de los pecados, pero a la vez también preparando el camino del Evangelio, la venida de Cristo y su expiación. A veces la gente se pregunta, o nos preguntamos, ¿por qué tenía que ver un cordero, un animal inocente, sin mancha, sin defecto, como lo exigía el Señor para ser sacrificado? El paralelo de la razón es muy sencilla. Así como el carnerito no tenía ninguna relación con el pecado, ni siquiera tenía conciencia de lo que era pecado. Así representaba a nuestro Señor Jesús, que se presentó, que vino sin tener relación con el pecado, completamente un ser inocente, sin mancha, sin mácula, sin defecto, que debía ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Esa era la preparación para el porvenir. Y es un manual de instrucciones para los levitas al servicio del tabernáculo, como lo decía. Pero no es un manual, no era un manual optativo, sino que era rígido. Y el valor fundamental que resalta el libro, todo el libro, es que Dios es santo. Ese es el valor fundamental de este texto, que Dios es santo, y así quería Él para los hijos de Israel en ese tiempo y para nosotros hoy. Siempre se dice a través de todo el libro, sed santos porque yo soy santo, porque Él es el que santifica. Dios separado de todo lo malo, perfectamente bueno, digno de toda adoración exclusiva y obediencia, y alabanza pura y santa. Ahora sí, en el capítulo 22 es una continuación del capítulo 21, donde se habla de santidad de los sacerdotes. Y se presenta de manera clara y detallada allí lo que debe ser y lo que debe hacer un sacerdote y un sumo sacerdote al servicio del tabernáculo. Ser completamente sano, sin defectos físicos, no contaminarse con cosas tan estrictas como, por ejemplo, no tomar por esposa mujer prostituta, viuda, repudiada, infame, que no sea virgen. Ser completamente limpios tanto en su aspecto externo como en su vida y en su espíritu, su manera de vivir. En el Levítico 22 empieza de la siguiente manera: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan. En este sentido, aquí yo utilizo siempre Reina Valera. Abstenerse es tener cuidado. En este texto, di que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Esto quiere decir que es una advertencia a los sacerdotes de que tuviesen mucho cuidado, especial cuidado, con las ofrendas que les llevaban para ser presentadas al Señor, porque no eran ofrendas para ellos, eran cosas del Señor, eran cosas santas. Diles: todo varón de vuestra descendencia, en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Es decir, advertencia al sacerdote de que tenía que tener especial cuidado
con las cosas del Señor, con las ofrendas, porque si no iban a ser cortados de la presencia del Señor. Tenía vigencia en ese tiempo y tiene vigencia ahora, porque quienes ministran quienes ministraban el tabernáculo en ese tiempo eran los sacerdotes. Pero hoy, pues, hay quienes ministran las cosas del Señor, que serían nuestros predicadores, nuestros ministros, y para ellos también el mensaje, tener especial cuidado con lo que pertenece al Señor. En el versículo 6, hablando con respecto a los mismos sacerdotes, dice: la persona que tocare algo será inmundo hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que se haya lavado su cuerpo con agua. Los albores del bautismo, ¿no? El bautismo lava, pero el Señor es el que santifica. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Nos presenta allí la figura del ayuno, que primero hay que limpiarse en todo el día y solamente en la noche podrá comer. Nos presenta pues la idea del ayuno. A través de todo el capítulo se observa que hay otras indicaciones que el Señor quiere que no perdamos de vista, ni en ese tiempo ni ahora. En el versículo 9 dice: guarden pues mi ordenanza. No es un consejo, es una ordenanza, es un orden, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. ¿Cuando profanen qué? La ordenanza que le ha dado. Yo, Jehová, que lo santifico. En el versículo 10 hay algo muy interesante. Dice: ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Hay dos puntos de vista aquí que el Señor quiere que nosotros observemos. El primero de ellos, cuando dice que ningún extraño comerá cosa sagrada, es que esto tiene que ver única y exclusivamente con el pueblo de Israel en ese tiempo, y hoy en día tiene que ver única y exclusivamente con nosotros, con los miembros de la Iglesia de Cristo, con los miembros del cuerpo del Señor. Este mensaje está dirigido única y exclusivamente al pueblo del Señor. Ningún extraño comerá. Eso para nosotros hoy en día es que los extraños, es decir, que quien no pertenezca, no puede participar de las cosas santas, como decir, la Santa Cena, la Cena del Señor, no puede ministrar, no puede pararse ante la congregación a hacer una oración, a llevar un estudio, no puede presentar un niño al Señor, porque eso tiene que hacerlo alguien que sea de la familia del Señor. Es muy estricto esto. No, ningún extraño puede participar de las cosas sagradas. Dice: el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Es decir, que el sacerdote no podía disponer de las cosas del Señor a su real gusto y entender. Hoy en día entendemos, o debiéramos entender, que es como que el ministro religioso disponga de las ofrendas a su real gusto y entender. Eso no puede ser, porque no son suyas, son del Señor, son sagradas, por eso deben ser utilizadas de la forma en que el Señor quiere que sean utilizadas. En el versículo 15 dice: no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Allí nos aclara una vez más que todo lo que se le presenta al Señor, todo lo que se le ofrece al Señor es santo porque es para Él.
y no deben ser profanadas. Es decir, no deben, cuando se dice profanar, no debe ser debe ser tratado con el debido respeto. No se debe deshonrar, es lo que quiere decir el texto. No se debe deshonrar porque eso es del Señor. No deshonrarás pues las cosas santas que los hijos de Israel dan al Señor. Del versículo 17 en adelante, aunque sigue manteniendo las indicaciones para los sacerdotes, ya habla otra vez de las ofrendas, cómo deben ser para que sean aceptas a la presencia del Señor. Dice el versículo 19, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Para nosotros es muy claro esto. Para nosotros esto quiere decir que todo lo que nosotros ofrezcamos a nuestro Dios, sea el trabajo, un estudio, una meditación, una oración, debe ser de manera que sea acepta al Señor, debe ser de manera pulcra. Ni lo ciego, ni lo patiquebrado. Allí se vuelve a repetir lo mismo que se viene diciendo a través de todo el texto. Y en el versículo 25 hay algo muy interesante. Dice que no se puede recibir. Dice, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto. No se os aceptarán. A veces esto nos da una idea de la procedencia de las cosas que se traen ante Dios. En ese tiempo eran los extranjeros, los extraños, los que no eran del pueblo de Israel, no podían ofrecer holocaustos, no podían llevar ofrendas para que fueran ofrecidas, porque no pertenecían al pueblo. Hoy en día podría ser la procedencia de una ofrenda. No podemos aceptar ofrendas de dudosa procedencia, es decir, ofrendas que no vengan refrendadas por el criterio de uno de los miembros de la congregación, porque se corre peligro de que esa ofrenda que se presente esté contaminada, como lo dice la palabra, de corrupción. Y al finalizar el capítulo, el Señor da su sentencia. Dice desde el versículo 31, guarda pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis, es decir, no quiten la honra, no deshonren. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Hoy es en medio de nosotros. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. En aquel tiempo el Señor sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, donde habían estado tanto tiempo. Hoy en día, el Señor nos ha sacado a nosotros del imperio del pecado, de ese Egipto en donde habitábamos, donde vivíamos, donde nuestro Dios no era nuestro Dios, donde, como dice el primer canto que tuvimos en esta mañana, donde andábamos procurando la razón de vivir y no la íbamos a encontrar, en el mundo no la íbamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el mundo propende, es decir, el mundo lleva es a adorar
a alabar, a rendir culto y adoración es a la corrupción, al pecado, a la concupiscencia, y lleva es a rendir culto a lo que no es del Señor, a lo que es contrario a la naturaleza humana, a lo que es contrario a los dictámenes del Señor y a lo que es contrario al plan de salvación del Señor. Esta escritura que está aquí, sobre todo en estas partes del libro de Levítico, nos indica a nosotros, nos da la sombra de lo que dice en el Nuevo Testamento. Nosotros, que formamos parte del pueblo del Señor, que formamos parte del pueblo de Dios, no podemos ni debemos desaprovechar ni perder una salvación que costó algo que no tiene precio, porque fue la vida del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Fue el Cordero inmolado, fue el Cordero sin mancha y que no tenía relación, ni siquiera sabía, porque el Señor no sabía, Él no sabe qué es el pecado. Lo ve, pero Él no lo conoce, Él no sabe porque Él no lo practicó. Y Él siempre lo ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Él quiere que seamos como Él. Por lo tanto, hermanos, la idea, el pensamiento y nuestra acción debe ser propender a ser santos. El mundo nos critica, evidentemente que nos critica, porque el mundo quiere es corromper a la naturaleza humana. Pero nosotros, los que hemos sido sacados de ese Egipto donde vivíamos, sabemos que estamos en el camino de la verdad. Y la lección es esta: mantenernos limpios, apartados del pecado, siguiendo los mandamientos del Señor, siguiendo sus ordenanzas y sobre todo dándole valor y dándole honra al sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Así obtendremos felicidad en este mundo, porque el cristiano es una persona feliz, que vive feliz con lo que el Señor le da cada día, especialmente con la esperanza de la salvación y la vida eterna. Y tendremos asegurado la felicidad eterna hasta la consumación de los tiempos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos porque permites que abramos tu palabra, transitemos por tus mensajes cada mañana, Señor, empezando el día. Y eso nos fortalece, nos insufla de energía para todo el día, Señor, hasta el anochecer, hasta la noche que nos da para descansar. Gracias porque eres bendito, gracias porque eres santo y quieres que seamos santos, Señor. Te pedimos que tomes siempre el control de nuestras vidas y te pedimos fortaleza para no perder esa salvación que costó tanto, porque fue la vida de tu Hijo, Señor, entre nosotros. Sobre todo que se hizo pecado por nosotros, siendo inocentes de todo pecado. Bendice hoy nuestro día, Señor. Bendice tu palabra, que siempre debe morar en nosotros y practicarla. Y es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que te pedimos estas cosas. Amén.